Gracias, presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Sí se quedaron algunos pendientes de los días anteriores. Rápidamente, son dudas que tienen los suscriptores sobre la credencialización. Pues nos preguntan los hermanos y hermanas migrantes, ellos cómo van a quedar, si tienen doble nacionalidad, ¿van a poder acceder también a esta credencialización y por ende sí, al pueden servicio? acceder. Aún no desarrollamos el esquema para la credencialización de las y los mexicanos que viven fuera de México, pero claro que pueden acceder de manera gratuita a los servicios de salud en nuestro país. Los institutos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Neurología, ¿cómo quedan los pacientes? Porque sabemos que son tratamientos de por vida, son enfermedades degenerativas, y pues son muy costosas. ¿Ellos cómo quedarían en este sentido? Ellos van a seguir atendiéndose en los institutos nacionales de salud. La virtud que tiene el Servicio Universal de Salud es que, por ejemplo, para la atención primaria, digamos que padeces de una enfermedad o te enfermaste de algo, tienes algún dolor en algún lugar, requieres ir a un centro de salud para conocer qué tienes y ver si requieres algún medicamento. En este momento, si eres derechohabiente del IMSS, tienes que ir necesariamente a tus clínicas, a las unidades familiares del IMSS. Si eres del ISSSTE, necesariamente a las del ISSSTE, no puedes ir a ningún otro servicio. Si eres del IMSS Bienestar, ahí sí se recibe a todos los pacientes de cualquier derechohabiencia, pero particularmente aquellos que no tienen derechohabiencia. Entonces, en la atención a la salud se habla de 3 niveles de atención. El nivel primario son los centros de salud. Hay centros de salud pequeñitos que solamente tienen un consultorio con sus medicamentos. Hay centros de salud que son más grandes, tienen atención de especialidades, como las unidades de medicina familiar del IMSS, pero en general no tienen hospitalización. Es visita al médico, tus análisis, tus estudios, tu diagnóstico. Si requieres una operación o requieres una intervención mayor, pues te vas a los hospitales de segundo nivel. Se llaman de manera distinta en el ISSSTE, en el IMSS o en el IMSS Bienestar. Se llaman generales, se llaman regionales, en fin, tienen diversos nombres. Si en el Hospital General no hay la especialidad de cardiología y tienes un padecimiento en el corazón, entonces vas al tercer nivel. El tercer nivel ya es de mucha especialización. ¿Qué pasa en nuestro país en general? Muchas veces no necesariamente si tienes un padecimiento menor te diriges al centro de salud, sino te vas directo al hospital, porque resulta que en los hospitales es el único lugar donde te toman muestra para poderte hacer un buen diagnóstico. Entonces lo que estamos haciendo es fortaleciendo el primer nivel para que tengan laboratorios los de primer nivel y pueda haber un diagnóstico adecuado para tener tus medicamentos. Pero en general así se dividen todos los sistemas de salud de la mayor parte de los países del mundo. Hay algunos un poco distintos porque tienen una visión más holística de la medicina. En nuestra medicina se ha especializado mucho. Entonces, primero, segundo y tercer nivel. Los institutos de salud son de tercer nivel, son muy especializados. Entonces, atienden personas con cáncer, con problemas del corazón. Nutrición tiene una visión más amplia de medicina interna y así cada una de las unidades de especialización. Se van a seguir atendiendo en los 3 sistemas de salud o en los hospitales, en los institutos nacionales de salud que hay en la Ciudad de México y en otros lugares, que se llaman los HRAs. Pero a partir del Servicio Universal van a poder también intercambiar los sistemas. Esa es, digamos, la gran virtud y vamos a poder hacer más eficiente el servicio. Si hay equipos en el IMSS y no los tiene el IMSS Bienestar y no los tiene totalmente ocupados el IMSS, pues está bien que vayas al IMSS a sacarte una tomografía y que ahí mismo te atiendas o te atiendas ya en tu hospital. Entonces, este intercambio de servicios nos va a permitir mejorar. Hay que decir que en los institutos nacionales de salud estamos haciendo algo
que después lo vamos a llevar a todo el sistema de salud o a todo el servicio de salud. Estamos haciendo una unidad de interpretación de imagenología. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una unidad de servicio, va a estar listo a finales de este año, ya está prácticamente lista la infraestructura y se están comprando los equipos, donde puedas hacerte una, ¿cómo se llaman estos estudios? Bueno, una tomografía, por ejemplo, los otros estudios resonancia magnética, exacto. Te puedas hacer una resonancia magnética. No importa en qué instituto nacional te estés atendiendo, vas a ir a la unidad de imagenología, ahí te van a hacer tu servicio, ahí van a ver los radiólogos, todos los médicos que interpretan y de manera, por internet, digamos, van a mandar el diagnóstico a tu unidad de salud. De esa manera vamos a hacer más eficiente también todos los institutos nacionales de salud. Eso lo vamos a llevar también a todo el sistema de salud. Entonces, los pacientes de los institutos no deben temer de que se les vaya a acabar el tratamiento. Nadie debe temer de que alguien va a ocupar su espacio, no. Se atienden en su espacio de salud y además van a tener las otras oportunidades. Es para mejorar, no para disminuir servicios. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es acerca de los conciertos por la paz. Efectivamente, pues en San Luis capital hubo conciertos en el Festival de Primavera, también en Zacatecas, en el Festival Cultural, también en Oaxaca. Pues ya se tiene una afluencia más o menos calculada en 150,000 personas. Viene también el Festival Puebla 2026 con muchos conciertos. Obviamente son para atención a las causas, es lo que nos han dicho pues, los gobernadores y el presidente municipal de San Luis Potosí. ¿Usted cómo ve, qué impacto está teniendo esto en la sociedad? Bueno, es parte de lo que llamamos Jóvenes Transformando México, de este programa integral, que incluye las preparatorias, más universidades, o sea, acceso a la educación, derecho a la educación. ¿Qué más incluye? Más acceso al deporte. ¿Con qué? Con estos centros de México Imparable, los centros comunitarios de México Imparable, donde va a haber más deportivos y más espacio para actividades culturales. ¿Qué más incluye? Apoyo a colectivos culturales para el desarrollo de sus actividades. Entonces, acceso a la educación, acceso a la cultura, acceso al deporte y también incluye el programa de Boxeando por la Paz, en donde puedes acceder a un gimnasio de box, donde puedes llevar actividades de manera gratuita, todo absolutamente gratuito. Y después actividades masivas, las que hace el Instituto de la Juventud, que hace Tequios por la Paz, donde ya han llegado a participar más de 2 millones de jóvenes el mismo día, haciendo murales, haciendo actividades deportivas, culturales. Incluye conciertos, que en realidad es acceso a la cultura. Y además incluye actividades masivas de deporte, carreras, la clase de box más grande, la clase de fútbol más grande del mundo, etcétera, en cada uno de las, particularmente 61 municipios del país, pero que se realiza también en todo el país. Entonces, es un programa integral para las y los jóvenes de México. Gracias. A propósito de la aprobación en el Senado de la Ley de Fomento de Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la Asociación Mexicana de Afores aseguró que esta ley no arriesga los ahorros como la oposición ha querido difundir. ¿Qué opinión le merece al respecto? Han difundido algunos medios y pues que lo que propongamos siempre van a decir que no, que está mal, que queremos endeudar más al país, que queremos utilizar las afores, que no. Se trata de aumentar la infraestructura en México en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga, de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables. Son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley
en donde se utilicen distintos instrumentos. Y esto de lo que hemos hablado de inversiones mixtas, que garantizan la soberanía del Estado sobre las carreteras, los puertos, los aeropuertos, y se permite alguna inversión privada para el desarrollo. Lo hizo el presidente López Obrador en el aeropuerto de Puerto Escondido, en el aeropuerto de Tepic, en una de las carreteras de Guadalajara, la de Tepic-Compostela, en Nayarit, y estamos utilizando este instrumento pues para desarrollo de otras carreteras. Entonces, ¿qué queremos? Pues más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas y al mismo tiempo tener más conectado al país y al mismo tiempo generar empleos y al mismo tiempo pues mejorar o avanzar en el desarrollo de México. Gracias. Y ya por último, el reporte Índigo publica junto con Factométrica pues que usted ha ido a la alza en la aprobación por parte de la población, ya ahorita ha llegado al 79.5%. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, depende de la encuesta. Lo que sí es que se enojan mucho los adversarios políticos cada vez que sale una encuesta. Ahora salieron comentócratas, ayer me estaban platicando. Fíjense nada más, ¿no? Hay una crisis en la comunicación de la presidenta de la República. Su equipo están peleados todos con todos. ¿De dónde lo sacaron? No sé. Tenemos un excelente equipo de jóvenes como Belmont, ya no tan joven, pero sigue siendo medio joven. Paulina Silva, que nos ayuda mucho en la comunicación de todas las secretarías. Ella tiene a cargo, entre otras cosas, la comunicación de todas las secretarías y los resultados del gobierno. Alfonso Brito, que nos ayuda también con los medios. Es decir, a diferencia de antes que había solo un responsable, pues ahora hemos dividido responsabilidades. Yo me reúno con ellos todos los lunes, hacemos una planeación y trabajan de manera muy coordinada. Y Jesús Ramírez, a quien también los comentócratas no les cae bien y muchos, nos ayuda mucho con los medios alternativos, pues por su experiencia y comunicación, y forma parte como coordinador de asesores pues de todo el equipo de comunicación. También se enojan y dicen que tenemos compradas a todas las empresas de encuestas. Pues imagínense lo que gastaría el gobierno si tuviera compradas a todas las empresas de encuestas. Y ahora sí que no importa el medio, de todas maneras, pues hay encuestas. Algunos nos dan 69, otros 70, 72, otros 78. Pero lo cierto es que hay una aprobación del gobierno de México por parte del pueblo. Hay quienes no están de acuerdo con nosotros y qué bueno, porque eso es la democracia. La mayoría de las y los mexicanos está contento con el gobierno de México y no vamos a traicionar nunca al pueblo, eso que lo tengan claro. Nunca vamos a traicionar nuestros principios. Presidenta, ya para finalizar, ayer mencionaban acerca de la necesidad de empezar a utilizar el gas ya en una forma pues mucho más masiva para la producción de energía eléctrica. ¿No han contemplado también los sistemas de almacenaje de energía eléctrica, sobre todo en lugares que también esperan un gran desarrollo como son las penínsulas Yucatán y Baja California? Primero voy con el gas, ¿no? Porque ayer lo que planteé y lo voy a repetir es: México depende en su consumo de gas natural de 75% que viene de importación. Si seguimos así, cada vez vamos a importar más gas natural. Necesitamos gas natural. En la perspectiva y en el plan que hemos hecho, sí necesitamos gas natural para una parte de la base de la generación eléctrica, para que son plantas muy eficientes que funcionan las 24 horas del día. Entonces hemos planteado que para una parte de la generación eléctrica es importante seguir utilizando gas natural. ¿Es lo único? No. Vamos a aumentar la energía solar, vamos a aumentar la energía del viento, todo en acuerdo con las comunidades. Vamos a aumentar la energía geotérmica, vamos a aumentar las fuentes renovables de energía, vamos a eficientar todavía más la energía hidráulica.
y en algunos lugares donde todavía se puede utilizar más energía hidráulica sin necesidad de nuevas presas, lo vamos a hacer. Entonces vamos a aumentar las energías renovables. Ahora, ¿qué hacemos con ese 75% de gas que estamos importando? Frente a una situación como la que hemos vivido recientemente y la que han vivido otras regiones del mundo, donde por alguna razón puede no estar disponible ese gas, por razones climáticas. Hubo una helada tremenda durante un mes. Entonces, si usa más gas en Estados Unidos, sube mucho el precio del gas. Entonces, ¿qué pasa con México? ¿De qué hemos hablado nosotros en la cuarta transformación? Que un elemento sustantivo para nosotros es la soberanía, el fortalecimiento de México. Y en la soberanía está la soberanía energética. Entonces decimos, ¿dónde hay gas? ¿Hay gas convencional todavía, del que viene de la explotación convencional de petróleo? Sí. Bueno, pues hay que utilizar ese gas. ¿Es suficiente de los estudios que se han hecho? No, todavía tendríamos que importar mucho. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, las otras opciones son el llamado gas de lutita, el gas no convencional. ¿Se debe utilizar de la misma manera que se ha explotado en Estados Unidos? No, porque eso tiene muchos impactos ambientales y utiliza mucha agua. ¿Hay nuevas tecnologías? Sí. ¿Quién nos puede decir si esas tecnologías no tienen tanto impacto ambiental? Pues un grupo de expertos mexicanos, de los mejores, en agua, en geotermia, en geología, en geofísica, en residuos peligrosos, en reciclamiento de agua. Esos expertos los estamos llamando, estamos platicando con ellos, son de la UNAM, son del POLI, son de distintas, de los centros e institutos de hoy la Secretaría de Ciencia y Tecnología. ¿Todos son de la 4T? No, no todos son de la 4T, son científicos que son especialistas en su ramo. ¿Y qué queremos? Que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México. ¿Qué otro tema importante? Ese 75% que ya importamos viene del gas llamado de lutita, nada más que está del otro lado de la frontera. Entonces no nos impacta aquí, pero impacta del otro lado. ¿Vamos a utilizar el agua potable? No. Entonces lo que dijimos ayer de manera muy abierta, muy franca es, en este mundo en el que vivimos, México debe garantizar su soberanía. Y la soberanía, una parte fundamental es la soberanía energética. Entonces lo que anunciamos ayer es, la próxima semana les vamos a presentar a los expertos que nos van a ayudar a tomar la mejor decisión. Porque sería muy irresponsable de nuestra parte decir, no, seguimos importando y no vemos ninguna otra alternativa. Expertos en energía que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible del plan que viene. Ayer leí, es que se reunió con BlackRock y al otro día anunció el fracking. ¿De verdad? Como si… No se me es que da risa. Como si me hubiera puesto yo de acuerdo con BlackRock el día anterior para anunciar al otro día. ¿Qué es eso? Pues es un fondo muy importante de inversión. El presidente López Obrador se reunió con él muchas veces, nosotros nos reunimos con él como con otros fondos de inversión para conocer lo que está pasando en el mundo, su visión sobre México y que conozcan pues lo que hemos planteado para el desarrollo del país. Igual nos reunimos con los sindicatos, igual nos reunimos con los trabajadores y con quien más nos reunimos es con el pueblo de México. Viernes, sábado y domingo por lo menos estamos hablando de manera permanente de los planes, del desarrollo y de nuestros principios y de hacia dónde vamos. Y el otro compromiso fundamental, los programas de bienestar. Muchas gracias, buenos días. Vamos de este lado, a ver, ¿quién no ha preguntado hace rato? ¿Quién lleva 2 semanas sin preguntar?
No, ay, yo los veo y digo, no, estos ya preguntaron. Ay, Reina lleva 15 días, hay otros que llevan 3 semanas, ¿quién no lleva 3? A ver el compañero para que no diga que no le dimos la palabra. Gracias, presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Presidenta, esta madrugada ya se aprobó lo que se llama la reforma electoral, el Plan B. Fue aprobado por la mayoría del Congreso y ya se pasa a los congresos locales para su aprobación definitiva. Preguntarle, y haciendo referencia a esto que mencionaba de la popularidad que tiene, efectivamente tiene una popularidad alta, presidenta, y yo no vi a nadie pidiendo que la presidenta se sometiera su mandato a revocación. No he visto ninguna voz que lo pida, salvo la presidenta propia, en su propuesta. Esto me llama la atención porque pues no veía yo necesidad de que se adelantara. Quisiera preguntarle primero eso, ¿por qué adelantarla o por qué pretendió adelantarla? Si no hay nadie que pida en este momento su revocación, no hay ningún problema con su administración. Y la segunda pregunta que quiero hacerle sobre el tema es, el presidente López Obrador nos vendió la reforma judicial como un gran avance democrático porque la población podría elegir a quienes se encargan de impartir justicia. El caso es que pues solamente 10% de la población asistió a las urnas y la ministra que obtuvo la mayor cantidad de votos fue el 5% del padrón electoral, es decir, muy bajo. Pero en democracia se gana con 0.5 o con 5% de la votación. Entonces, preguntarle, ¿por qué ha planteado usted o se plantea la revocación de mandato de jueces, magistrados y ministros como un acto democrático de verdad que los ciudadanos puedan decir este ministro, este juez, este magistrado no me sirve? A ver si pones la Constitución donde habla de la revocación de las consultas públicas. Eso existe desde hace tiempo. Por cierto, en la primera, en el plan A que mandé de reforma electoral, un capítulo muy importante tenía que ver con ampliar la decisión de los ciudadanos sobre distintos temas en los municipios, en los estados. Como hay una característica, no se puede plantear la misma reforma el mismo año que se propuso. Esto lo vamos a llevar después porque yo creo que es importante que la gente decida hacia 2000, ya después de la elección quizá, volver a plantear una reforma donde la ciudadanía, el pueblo, tenga la posibilidad de decidir sobre temas en sus municipios, en los estados o a nivel federal, fortalecer la consulta pública, lo que se llama la democracia participativa. Pero bueno, eso ya será después. Hoy la propia Constitución establece que un número de firmas de ciudadanos puede pedirle al Instituto Nacional Electoral la realización de consultas y para ser vinculatorias se requiere un porcentaje de la votación del padrón electoral. Eso ya existe. Si hay un grupo de ciudadanos que quiere, hoy yo quiero la revocación de mandato de tal persona, quiero, lo puede pedir al INE. El INE toma la decisión si procede de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución, y se hace la votación, hay que destinar recursos para esa votación y tienen que tener un porcentaje de la votación del padrón para que pueda ser vinculatoria, es decir, que se acepte. Entonces, lo que planteas ya existe, ya está en la Constitución. Igual la revocación de mandato ya está en la Constitución. Entonces, no es algo nuevo. El presidente López Obrador hizo la revocación de mandato en su 4º año de gobierno. Él mismo la había planteado en el 3º, no hubo la mayoría calificada y se fue hasta el 4º año de la votación. En una propuesta que yo hice, además de lo que ya se aprobó, que ahora paso a explicar qué fue lo que se aprobó, decía yo que puede hacer en el 3º o en el 4º. Eso era la propuesta. Ni siquiera decía yo, vamos a ir en el 3er año por la revocación, sino vamos a poner en la Constitución que cualquier presidente o presidenta pueda solicitar
o cualquier persona o cualquier grupo de ciudadanos la revocación de mandato en el tercero o en el cuarto año. No se aprobó y queda abierto a que pueda realizarse en el cuarto año. Así estaba planteado y así es. ¿Qué característica tiene eso? Pues que la gente decida si quiere ir, si debe seguir o no debe seguir. Esa es la característica que tiene la revocación de mandato. ¿Qué artículo es? A ver si me… 35. El que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República se llevará a cabo conforme a los siguientes. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 16 entidades federativas. El instituto, dentro de los siguientes 30 días que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior. 2. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Ahí es donde yo había puesto, del segundo o del tercer año del periodo constitucional. Ese era nada más el cambio, no había más que eso. Ahora, sobre consulta pública. Presidenta, en lo que la colocan, efectivamente la consulta es para asuntos que sean de interés público, de la cosa pública, de la República, excepto el presupuesto, excepto algunas obras, decisiones de gobierno. Y temas electorales. Y temas electorales, pero no es un mecanismo de control para, como existe la revocación de mandato en el caso de los jueces. Es decir, no existe en este momento un mecanismo de control ciudadano que permita, por ejemplo, remover a un juez que la ciudadanía considere se equivocó, aunque sí lo haya elegido por medio del voto. Esa es mi pregunta en concreto. Es un buen planteamiento y si se quiere proponer, que se proponga. Pero usted no lo ha considerado. Existe el de disciplina judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial, que, por cierto, sería muy bueno que pusiera públicamente las sanciones o las reglas de ese tribunal para poder evaluar a los jueces. Eso no existía antes, era el Consejo de la Judicatura, donde el presidente era el propio presidente de la Corte. Ese es, digamos, el principal mecanismo al que puede acceder el ciudadano para quejas de un juez de cualquier característica. Entonces, ese tribunal es lo que está ahí. Si alguien quiere proponer que también tengan revocación, que tengan revocación. El pueblo manda, el pueblo manda. Sí, Presidenta, el problema es que tendría que ser a través de una iniciativa constitucional y no estoy cierto, se lo pregunto, si hay una iniciativa ciudadana para reforma constitucional. Creo que no, creo que nos quedamos en leyes generales. Entonces, por eso se lo pregunto a usted. Sí, pero los partidos lo pueden proponer. ¿Usted no lo haría? Pues, apenas me lo estás preguntando, no lo he pensado. Se lo pregunto, ¿usted no lo consideraría? ¿Usted no lo consideraría como algo posible? No sé cuál es, o sea, hacia dónde lleva tu pregunta. Lo más importante de esto es que por primera vez en la historia y como único país en el mundo, elegimos a nuestros jueces, a nuestros magistrados y a las y los ministros de la Suprema Corte. Y también a quienes califican a los jueces. Si debe haber revocación o no de mandato, pues hay que revisarlo. Ahora, el pueblo manda. Y si un juez no está cumpliendo con su papel, no está cumpliendo con su papel. Y está bien que se denuncie que no está cumpliendo con lo que debe ser, que finalmente es el cumplimiento de las leyes y la administración de la justicia. También se lo pregunto porque el Ministerio Público es uno de los cuellos de botella en la impartición de justicia.
Se lo pregunté al presidente López Obrador y me dijo que sí, pero no hizo nada absolutamente. La reforma judicial no tocó al Ministerio Público. Hoy es uno de los cuellos de botella en la impartición y procuración de justicia. Estos ministerios públicos no se han modernizado, no hay una homologación, en fin, enfrentan diversas problemáticas que deberían de ser abordadas desde mi punto de vista, y se lo pregunto a usted si coincide con él, en una reforma judicial más profunda de lo que realmente ocurre. Hoy el 89% de las investigaciones que realiza el Ministerio Público pues terminan en nada, en impunidad absoluta. Eso le afecta pues a toda la ciudadanía. Y se lo pregunto también porque usted nos ha pedido que hablemos de García Luna, que por qué nos olvidamos de García Luna. Nos olvidamos de García Luna porque ya está preso, pero también porque cuando le pedimos al presidente López Obrador que si iba a hablar o iba a llevar a juicio a algún expresidente por corrupción, y tenía elementos para hacerlo, él dijo que su fuerte no era la venganza y que lo iba a dejar a la ciudadanía, y la ciudadanía supuestamente votó y nadie quiso que se enjuiciara expresidentes. O sea, entendimos claramente que había pues una carta de impunidad. Ahí se dejó a la ciudadanía, cuando es un asunto técnico, es un asunto jurídico que tendría que investigar el Ministerio Público y en casos necesarios sancionar. En la historia solamente un expresidente se atrevió a juzgar a un expresidente, Vicente Fox a Luis Echeverría Álvarez, por los hechos del pasado, aquella fiscalía que dirigió ¿Y qué Ignacio pasó con Carrillo. eso, por cierto? ¿Perdón? ¿Qué pasó con eso, por cierto? Ese juicio terminó en nada, porque otra vez entonces, fue fallas del Ministerio Público. No. Entonces era Procuraduría, ni siquiera era Fiscalía. Fue una fiscalía Dependía del especializada en presidente. delitos del pasado, presidente. No, dependía del presidente, discúlpame. La Fiscalía hoy por Constitución es autónoma. Entonces era Procuraduría. Claro. Dependía del propio presidente. Sí, y le repito, o sea, tuvo errores y tuvo muchas fallas, y finalmente Luis Echeverría, pues todos sabemos que no pisó la cárcel. Pero fue Vicente Fox quien lo llevó a ese banquillo, por primera vez un Por expresidente. eso, ¿pero en qué acabó eso? Porque tú dices, lo llevó a ese banquillo, ¿pero en qué acabó? En nada. Ah, bueno, gracias. Ajá. La pregunta es, ahora que tiene usted una fiscalía abierta y autónoma, ¿estaría dispuesto el gobierno federal a presentar pruebas en contra de expresidentes para que sean juzgados? Yo ya contesté esa pregunta. Por cierto, las 3 preguntas que has hecho ya se han contestado aquí en la mañanera varias veces. Quizá nada más la pregunta de si debe haber revocación de mandato para jueces, pues es la primera vez que se pregunta. Pero el tema del plan B, todo lo demás se ha preguntado. Lo primero, por supuesto que las fiscalías deben mejorar, por supuesto. Ayer la fiscal general de la República me comentó que va a presentar su plan de trabajo y todas las mejoras que está planteando para la Fiscalía General de la República este mismo mes. Creo que es la próxima semana. Va a hacer una presentación pública de su plan de trabajo porque tiene muchos planteamientos de mejora de la Fiscalía General de la República, su modernización y la atención de las personas, que es sumamente importante. Además de la Fiscalía General de la República están las fiscalías estatales, que por supuesto tienen que ir mejorando, y los ministerios públicos tienen que ir mejorando. Nadie ha planteado que no. Cuando me han preguntado aquí varias veces si vamos a presentar una reforma para las fiscalías, he dicho vamos a esperar a que se consolide la reforma al Poder Judicial. Y en todo caso vemos si se requiere una reforma tanto a las fiscalías como al sistema penal acusatorio y todo lo que tiene que ver con la cero impunidad en nuestro país. Hasta el momento no vamos a presentar ninguna iniciativa, pero no cerramos la posibilidad que se pueda hacer. Tiene que consolidarse los grandes cambios que hemos hecho durante, por lo menos, el periodo que tiene este Congreso. Han sido 23 cambios constitucionales y han sido pues más de 60 leyes que hemos cambiado.
Entonces, por supuesto que todo esto tiene que irse consolidando antes de seguir con reformas de otras instituciones. Estamos de acuerdo en que tienen que mejorar los ministerios públicos, totalmente de acuerdo en que tienen que mejorar. Ahora, juzgar a los expresidentes o no, ¿qué fue lo que dijo el presidente López Obrador? Vamos a decidirlo con la gente, porque es un tema, tiene una parte técnica, jurídica, pero tiene una parte política también. Eso no puede negarse. Entonces dijo que lo decida la gente. A la gente no le interesó mucho esa votación, le interesó mucho más la reforma al Poder Judicial. Votaron cerca de 13 millones de personas. Fíjense, en las consultas, revocación de mandato, votaron más de 16 millones de personas. En la decisión de los jueces, 13 millones de personas, que por cierto es mucho más que 128 senadores. Y la presidenta, porque es quien los propone. Entonces, hoy lo decidieron 13 millones de personas. Y después, la consulta expresidentes votaron como 6 millones de personas, nada más. Entonces, pues a la gente no le interesó mucho. Si hubiera habido un interés muy grande por juzgar a los expresidentes, pues hubiera habido una votación masiva. Nosotros, ¿qué nos interesa más allá de que la Fiscalía además es autónoma y puede emprender? El asunto es si la presidenta denuncia o no denuncia, o si el gobierno denuncia o no denuncia, o la Fiscalía a partir de las evidencias hace sus propias investigaciones. A nosotros sí nos interesa diferenciar claramente entre los proyectos de nación. Lo que fue el proyecto de nación de Calderón, de Fox, de Peña, de Zedillo, de Salinas, de Miguel de la Madrid, y lo que es el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Y en las mañaneras sí nos dedicamos a generar las diferencias, a decir cuáles son las diferencias, por qué gobernamos de manera distinta, por qué estamos contra los privilegios de los gobiernos. Aquí hemos platicado, fueron más de 12,000 millones de dólares en un año que se recibieron por excedentes petroleros. ¿Y dónde quedó ese recurso en la época de Calderón? ¿En la estela de luz? No. En corrupción, en entrega a privados, en aumento de la burocracia. Así fue. Ahora, con mucho menos producción de petróleo y sencillamente con que la gente pague sus impuestos y con una administración honesta, tenemos 1 billón de pesos que se dan de manera directa a las personas. Y tenemos obras públicas históricas. Decidimos, en vez de concentrar en una sola carretera, pues que beneficiáramos a la mayor parte del país y en particular al sur-sureste del país, que requiere todavía mucha infraestructura. Sí, Presidenta. Sobre este tema también quisiera preguntarle, el expresidente dijo que solo se haría cargo de la corrupción que se diera o que se generara a partir de su administración en adelante y que él iba a sancionar a los corruptos. El problema es que aquí se le presentaron casos de corrupción y solamente se sancionaron a funcionarios menores. Se le señaló repetidas veces que, por ejemplo, el caso de Segalmex, el director había participado y firmado algunos de estos documentos que generaron la corrupción al interior de la empresa o paraestatal, y no ocurrió nada. A ver, vamos a ver. ¿Quién presentó la denuncia de Segalmex? Esa denuncia ocurrió a partir de una investigación del propio gobierno, es cierto. O sea, el propio gobierno dice que se sancione a quien resulte responsable de un acto de corrupción o de desfalco que se encontró en el gobierno. Entonces, se cumple, ¿no? Primero, el propio gobierno denuncia. ¿A quién le corresponde hacer la investigación de quiénes son los responsables de esa denuncia? A la Fiscalía General de la República. ¿A quién le corresponde, dadas las evidencias, dar las órdenes de aprehensión? A los jueces. Entonces, puede haber interpretaciones de medios de comunicación, de ciudadanos, pero la Fiscalía hace su investigación. Te pongo otro caso,
el tema del contrabando de petróleo combustible. que encontramos en el 2000, desde que entramos nosotros, octubre del 2024, y que nos dimos cuenta con un buque que entró en él. ¿Qué fue lo que hicimos? La denuncia de inmediato la presentó el propio almirante secretario. Ahora tú dime, ¿cuántas denuncias previas se han presentado en los gobiernos anteriores desde la Presidencia de la República? Usted lo mencionó, fueron por lo menos 6 gobernadores del sexenio de Peña Nieto que fueron denunciados por el propio Peña Nieto. Hay muchos funcionarios anteriores que fueron denunciados por los propios gobiernos, y esa es parte de la responsabilidad de los gobiernos. Presentar la denuncia, hacer la investigación le corresponde a las fiscalías. Porque fíjate, hay veces que se dice, ay, es que no es autónomo el fiscal. No, responde a la presidenta o al presidente en su momento. Ah, pero si hay autonomía de la fiscalía, ay, ¿por qué el presidente es responsable? Cada quien tiene un papel que cumplir. Ahora, ¿tú crees que el presidente López Obrador hubiera hecho el Tren Maya, el interoceánico, la refinería Dos Bocas, los programas de bienestar, sin aumentar impuestos? ¿De dónde vino ese recurso? De un programa de austeridad y del combate a la corrupción. No hay de otra. Y de decir, no se pueden deducir impuestos. Digo, no deducir, condonar impuestos. Si no, no hubiera habido recursos para todo ello. Entonces, se presenta una denuncia y se hacen las investigaciones, y quien resulte responsable es cero impunidad. Esa es, por lo menos, nuestra visión. Si yo encuentro o hay una denuncia, se presentó este tema de Pemex, ayer lo dijeron. El propio director general de Pemex presenta la denuncia. Dice que se investigue a ver si es cierto lo que dice el medio de comunicación. Y si llega a ser cierto, la Secretaría de Anticorrupción tiene la obligación de presentarlo ante el Ministerio Público. Y que se detenga quien tenga que detenerse de acuerdo a las evidencias. De acuerdo a las evidencias. En este sentido, Presidenta, también preguntarle, porque ya se cumplen 6 meses de que me prometió el secretario de Hacienda que me entregaría una tarjeta en torno a el huachicol o contrabando de combustible, para saber desde cuándo inició, a cuánto asciende el desfalco al erario por no pago de impuestos, saber cuántos buques están Lo vamos a presentar aquí. Como les he dicho, está trabajando la Secretaría de Energía, y lo vamos a presentar aquí, de cómo se puede dar uno cuenta. Pues, digamos, tienen que cuadrar ciertas cifras, aunque puede haber un margen de error, como siempre en cualquier medición. La cantidad de combustible que se importa, la cantidad de combustible que se produce, la cantidad de combustible que se vende, los impuestos que se pagan por todo ese combustible. Entonces, esos datos con detalle, no solamente digamos los datos agregados, ya los tiene la Secretaría de Energía, los ha estado trabajando con la Secretaría de Hacienda, con el SAT, y pronto ya los vamos a presentar, y además cómo ha disminuido de manera importante este contrabando de combustibles, porque es importante que haya la diferencia. Y cómo fue en el 24, en el 23, en el 22, en el 21. Entonces, esos datos ya se tienen, se van a presentar junto con todo lo que se ha estado haciendo para erradicar el contrabando de combustible. Presidenta, y al mismo tiempo muchas investigaciones que tiene la Fiscalía todavía de responsables, porque alguien los vendía, ¿no? Alguien vendía ese combustible. ¿Quiénes los vendían? Entonces, todo eso lo está investigando también la Fiscalía.
Usted nos informó que habían ya detenidos, son 14 los detenidos, hay todavía órdenes de aprehensión pendientes. Fundamentalmente se trata de marinos y funcionarios de aduanas. No, también hay empresarios. Y empresarios. Y también nos dijo que estaban solicitando… Bueno, empresarios, ¿verdad? Porque son personas que se dedicaban a la venta del combustible ilegal. Uh-huh. Esta red o esta pues organización criminal que se creó para introducir el combustible son estos 14 personas y las investigaciones que me dice continúan adelante. Pero vimos hace una semana que se detuvo o se detectó, se incautaron otros 2 millones de litros de combustible en Reynosa. Entonces, ¿quiere decir que no se ha frenado la introducción de contrabando? ¿Por qué llegaron esos 2 millones? Se ha disminuido muchísimo, eso lo vemos en el incremento de las ventas de Pemex y de los privados, que también importan gasolina, y el pago del IEPS. Porque ¿cuál es el objetivo del contrabando de combustible? No pagar impuestos, no pagar lo que corresponde al IEPS y al IVA de esos combustibles. Entonces ha disminuido muchísimo. Que alguien quiere volverse a pasar de vivo, pues hay vigilancia en las aduanas y se detiene. Todavía hay algunos, si se fijan ustedes, si van por las carreteras, la mayoría de los tanques que llevan combustible ya traen un QR, que es una instrucción de la Secretaría de Energía, y la Guardia Nacional los revisa. Hay algunos que no traen el QR y también se incauta el tractocamión, pero ha disminuido. Y si alguien se quiere volver a pasar de vivo, pues evidentemente se actúa. Ahí es donde decimos cero impunidad. Presidente, en 5 eventos solamente de combustible se logró incautar alrededor de 30 millones de litros de combustible. ¿Qué pasó con ese combustible? ¿Dónde está? ¿Se vendió? ¿Está almacenado? Está almacenado por la Fiscalía General de la República e incluso la Fiscalía está viendo de qué manera puede utilizarse ese combustible para que no se quede ahí almacenado de manera lícita, ¿no? A través de una desincorporación. Pero en muchos de los casos tiene que terminar la investigación. Pero ella está buscando la manera, pues, de no tener tanto almacenamiento, ¿no? La fiscal, ellos van a presentar sus investigaciones en el momento conducente. Hay muchas investigaciones todavía por parte de la Fiscalía General de la República, porque al incautar por ejemplo, los ferrotanques estos que venían que tenían combustible. Ajá, en Coahuila. Pues ahí hay una investigación muy amplia. ¿Qué empresa lo importó? ¿Qué empresa lo vendía? Porque se detuvo gracias a las aduanas y gracias a la intervención de la Fiscalía. Pero a ver quién lo estaba importando, quién lo estaba vendiendo, quién lo almacenaba, qué empresas son, a qué gasolineras se les vendía. Todo eso lo investiga la Fiscalía. Y la parte administrativa, para evitar que eso siga ocurriendo, el contrabando de combustible, pues se mantiene. Lo que disminuyó muchísimo al presidente López Obrador fue los ductos que se picaban en los principales ductos. Todavía puede encontrarse pues algún delincuente que haga esto y se detiene, pero una disminución muy grande de eso. Y a partir de cuando inicia esta situación, pues eso lo que ya se puede presentar, y la Fiscalía puede presentar también sus evidencias y todavía las detenciones que faltan. ¿Le han informado si hay funcionarios relacionados? Porque podría haber funcionarios de Petróleos Mexicanos, podría haber más funcionarios de la Secretaría de Marina, podría haber incluso del SAT o de la Secretaría de Hacienda involucrados. La Fiscalía es quien tiene las investigaciones y ellos, yo no para mantener la autonomía, yo no estoy preguntando ¿y a quién tienes en la carpeta? Pues no, ellos tienen que actuar y tampoco les digo no vayas a detener a no, tampoco. La Fiscalía tiene que actuar a partir de las investigaciones que tiene y si encuentra que hay un funcionario público involucrado, cero impunidad.
Finalmente, Presidenta, de mi parte, y le agradezco por todo el tiempo que me ha brindado, en torno a las gasolinas que se enviaron a Cuba, el director no nos aclaró perfectamente, pero confirma las cifras que habíamos publicado, que son las cifras oficiales que entregaron a Estados Unidos, de 1.400 millones de Estados dólares. Unidos? A la Security Exchange Commission, la SEC de Estados Unidos, es la Bolsa de Valores, es el informe que entrega Pemex. Sí. Bueno, es que no es al gobierno, sino como Pemex. No, dije a Estados Unidos, no al gobierno, acuerdo. perdóneme. Ajá. A Estados Unidos, a este organismo. Sí, porque es una empresa pública, Pemex, y tiene que dar la información en ese sentido. Y además es donde se reúnen los inversionistas que probablemente quieran invertir a Pemex. Sobre todo en los bonos. Sí. Y pues bueno, esos 1.400 millones, pero hay investigaciones periodísticas que hablan de que podrían haber salido 3.000 millones. Solicité a las aduanas de México que me dieran la información y me dicen que no tienen nada, que no tienen ningún… La información de cuánto petróleo se exportó a Cuba por razones comerciales, no sé si no la han dado, pero se puede presentar, no tiene ningún problema. ¿Cuánto se ha exportado por razones comerciales? Ustedes saben que desde hace un tiempo decidimos enviar ayuda humanitaria y estamos viendo el esquema, sin afectar a México, de seguir enviando combustible. Hoy Cuba recibe combustible de Rusia. Va a mantener nosotros hemos apoyado de muchísimas otras formas y además defendemos siempre la autodeterminación del pueblo de Cuba. Y lo vamos a seguir defendiendo siempre. Las exportaciones son reglas comerciales, se exporta, ellos pagan, si no pagan a tiempo, pues se acumula una deuda. Recuerden que comenté que Peña Nieto les condonó la deuda a Cuba, que debían por la exportación de combustible. Y puede ser muy claro cuánto han pagado, o sea, nosotros no tenemos nada que esconder. Entonces, ¿hubo exportación de petróleo? Sí. ¿Hubo exportación de combustible? Sí. De México a Cuba, como ha existido desde hace mucho tiempo. Y la información es transparente. Seguimos ayudando a Cuba de muchas maneras. Sí, al pueblo de Cuba lo vamos a ayudar siempre. Esa parte es interesante porque le quiero preguntar, hoy el diario El Universal publica que Cuba le pidió que usted reserve la información sobre la ayuda humanitaria durante 5 años. ¿Es falso? Sí. Cuba no nos ha pedido, además, imagínense cómo nos va a decir Cuba, reserva la información, o cualquier país. Nosotros tenemos nuestras propias reglas. Es falso que Cuba haya pedido. ¿Es una información que le da a Mexit a El Universal? No, Cuba nunca ha pedido que reservemos la información, imagínense. No. Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información. Entonces, y en todo caso, si lo pidiera, pues depende de nosotros si la publicamos o no. Entonces, nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba. Al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba, porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país. Porque México es hermano de los pueblos y nos sentimos orgullosos de apoyar a Cuba, como apoyamos a El Salvador, como apoyamos a Honduras con el programa Sembrando Vida, como apoyó el general Lázaro Cárdenas a la República Española, como apoyaron gobiernos posteriores a la llegada de muchísimos sudamericanos frente a los golpes de Estado, como apoyamos a California con los incendios forestales, como apoyamos al pueblo de Chile con los incendios forestales, como apoyamos a Haití cuando tuvieron los problemas del huracán. México es un país con una tradición hermosísima de fraternidad con los pueblos y nos sentimos orgullosos, y todas y todos los mexicanos se deben sentir orgullosos de ello. Por eso no tenemos nada que esconder. Sí, toda la información, no tiene ningún problema. Presidenta, ¿y nos podría decir cuándo podríamos tener la información? Sí, con gusto lo revisamos y se informa sin problema. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos de este lado.
Gracias. No, está bien, gracias. Gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Diario del Istmo, el periódico Imagen de Veracruz del Corporativo Imagen del Golfo. Me voy a regresar al tema que nos trajo hoy sobre infraestructura carretera. Recientemente se confirmó que el proyecto Libramiento Orizaba-Córdoba no se ejecutaría este año debido a ajustes y en la planeación, en el diseño, en el trazo incluso. Esta carretera es muy importante para el centro de Veracruz, para el desarrollo, para la movilidad, y es para no nada más vehicular, ¿no?, sino también para el desarrollo comercial e industrial de la zona. Queremos saber si de alguna manera nos pueden adelantar si ya hay avances del rediseño y si se considera un esquema con inversión mixta, y si además si existe ya una fecha definida para incluir este proyecto en el presupuesto federal y comenzar su ejecución. El proyecto que se había desarrollado no estaba de acuerdo el gobierno del estado en ese proyecto. Todo lo que nosotros hacemos en toda la República siempre lo ponemos a consideración de los gobiernos de los estados, sobre todo si son nuevas carreteras. Obviamente la repavimentación, pues todos los gobiernos de los estados están felices y la ciudadanía también. Pero si hay un nuevo proyecto, se pone a consideración de los gobiernos de los estados. Por ejemplo, en Querétaro se va a hacer un puente, ¿o ya se está haciendo? Este año comenzamos un puente, pues con el gobernador de Querétaro. De hecho, fue petición del propio gobernador de Querétaro que le ayudáramos en ese puente. En Tlaxcala, el puente que estamos haciendo, incluso fue petición de la gobernadora. Si nosotros tenemos la idea de que hay una carretera que requiere hacerse para la mejora de la vialidad y de la comunicación, lo planteamos a los gobiernos de los estados. En este caso, Rocío Nale nos dijo, es que ese proyecto no va a funcionar, no estamos de acuerdo como está planteado, nosotros tenemos otro proyecto. Y entonces en ese trabajo se está, junto con el gobierno del estado, para ver cuál es la mejor opción para esta carretera, pues que está muy saturada, la verdad, y que requiere libramientos principalmente, ¿no? Sí, incluso se había cancelado, ¿se acuerda que hubo hasta paros, no? Porque se había pensado en tener una caseta, sí, que finalmente no se hizo, bueno, sí, se detuvo. ¿Tienen una idea de para cuándo? O pues vamos a verlo con rediseño? Rocío para ver cuáles son las opciones y ver cómo podemos apoyar. Y en otro, bueno, en el mismo tema, pero también del estado de Veracruz, la construcción del puente Coatzacoalcos 3, estoy viendo que está considerado para este año. Se había pensado que iniciaría en el mes de abril, en este mes, la obra. Queremos saber si el monto que se había hablado era de 4,600 millones de pesos. Si nos puede confirmar esto y cuánto va a durar esta obra, por favor. Sí, he presentado algunas imágenes hoy, no, por lo extenso no traje más detalle, pero estamos ya a punto de sacar la licitación. El desarrollo del proyecto ejecutivo ya avanzó, es un puente atirantado. Tuvimos un tiempo de análisis para ver si lo hacíamos con doble voladizo o atirantado. Ya la decisión se tomó y debemos de estar licitando a finales de este mes para estar iniciando un mes después. Y sí, es un puente complejo, entonces se va a llevar este año y parte del próximo año. Es un puente muy extenso, como lo vieron. Las pilas pues se construyen dentro de la zona del río, tiene 40 metros de altura, ya con sus terraplenes tiene cerca de 2 kilómetros de longitud. Entonces debemos de estar iniciando máximo en junio de este año. ¿Y si son 4,600 millones de pesos o es? Están en los últimos análisis de costo. Sí, por la característica del puente, es un puente costoso, pero están ahorita en los últimos ejercicios. Es una estructura metálica y con esta condición de atirantado por el… bueno, y además vamos a reparar el que es basculante, para que tengan acceso ahora sí ya barcos con alturas de 40 metros libres. Entonces, también eso está considerado dentro del costo. Muchas gracias. Por otro lado, Presidenta, de acuerdo a las declaraciones del propio director general del AIFA, el señor Isidoro Pastor,
se evalúa un proyecto para conectar la terminal vía ferrocarril con los principales puertos del país, incluyendo Veracruz. ¿En qué consiste este proyecto para convertir a Laifa en el primer aeropuerto internacional de América Latina, según declaraciones del propio Pastor? ¿Y qué infraestructura adicional se está contemplando, así como terminal de carga también, o qué se requiere? ¿Y cuál es el papel específico del ferrocarril en esta conexión con el puerto de Veracruz? Hay una vía de ferrocarril de carga que va a Veracruz. De hecho, estamos viendo que esa misma vía pueda ser utilizada para pasajeros, que es uno de los planteamientos que hice en campaña. Lo está analizando la Secretaría de Marina, qué se requeriría, la inversión que se requeriría. Eso llegaría a una parte a Puebla y a Veracruz. Entonces, ese proyecto está. Pero existe la vía de carga. ¿Quién lleva esa carga? En este momento la llevan concesionarios, empresas privadas, por la privatización que se hizo a finales de los 90 de los ferrocarriles en México. Entonces se está analizando la posibilidad de que esta partecita del AIFA a la conexión de esas vías, cuánto costaría para pues garantizar la carga que llega justamente al AIFA y que pueda haber mucho más movilidad de la carga que llega por aviones. Está en análisis todavía, se está viendo esa posibilidad. Pero sí está está en análisis, todavía no es así un lo proyecto vamos a hacer mañana, no, está en análisis. Exacto. Sí. Muchas gracias. Por otro lado, Presidenta, considerando toda esta situación de la guerra del Medio Oriente, bueno, que está presionando los precios de los hidrocarburos y su proyecto de cubrir las necesidades de gas del país, usted misma ayer nos comentaba que es difícil cubrir el 100%, pero se está trabajando en vías de lograr una reducción de la dependencia del exterior en gas natural. Queremos saber cuál es el estatus del gasoducto La Puerta del Sureste, que fue anunciado como un proyecto estratégico para garantizar el suministro de, creo que son 1.300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural al suroeste y a la refinería Olmeca. Tenía previsto iniciar operaciones parciales a mediados o finales del año pasado. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Queremos saber si hay razones técnicas o cuáles son, o financieras o regulatorias, o cuál es la situación que ha provocado este retraso. Y bueno, considerando que esto va a tener un buen impacto en la región miércoles sureste. que entra, vamos a seguir con varios miércoles en el tema de energía. El miércoles que entra presentamos todos los gasoductos que tiene Senagas, CFE y Pemex. Y ahí también hay inversiones privadas que vienen también, algunas de sexenios anteriores y otra del sexenio del presidente López Obrador. Ahí podemos, no recuerdo ahora las fechas, una parte importante de por qué tardan los gasoductos es por los derechos de vía, porque cuando va a pasar un gasoducto, aunque sea en el subsuelo, pues el pedazo de terreno, de tierra por donde pasa el gasoducto, pues tiene que comprarse, tiene que adquirirse, porque no podría pasar por un terreno privado, porque pues tiene que tenerse acceso siempre al ducto de gas. Entonces, a veces se retrasan porque no hay un acuerdo con una comunidad, si es el caso de un ejido, de una comunidad o de algún privado. Y los gasoductos han tenido algunos problemas con los derechos de vía. Es tan bueno el equipo de derechos de vía de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que coordina Néstor Núñez, que ahora le está ayudando a la Secretaría de Energía y en el que participa de manera muy importante SEDATU, que también tiene, ¿cómo se llama la subsecretaria? Se me olvidó ahorita su nombre, que es buenísima, buenísima y además pues tienen mucha capacidad para acordar con las comunidades, porque siempre lo vamos a hacer sin conflicto, sino buscando siempre un acuerdo. Entonces, por eso han tenido algunos retrasos, pero el miércoles presentamos todos los gasoductos que se van a hacer y a los expertos que nos van a ayudar a definir pues el tema de la explotación de gas natural. Griselda, exactamente. Y ya finalmente, Presidenta, le voy a exponer este caso porque también es de preocupación en Veracruz, bueno, en todo el país, este tema del gusano barrenador
que ya afecta a 21 entidades de México y se han confirmado casos en Tlaxcala y Nuevo León, ¿no? Bueno, y al 30 de marzo se calculan 1,401 casos de activos en ganado, según Senacica, ¿no? La plaga ha causado pérdidas de 1,400 millones de dólares en exportaciones, esto el año pasado, y ventas nulas en enero del 26. El tema es que apenas ayer se actualizaron ya 10 casos en personas, en humanos afectados por gusano barrenador en Veracruz. Esto de acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, esto correspondiente a la semana 2 y publicado 7 de abril pasado. El del total de casos registrados en la entidad, 9 corresponden a este año. Entonces, bueno, queremos saber, ante esta expansión del gusano y ya 21 entidades y que está afectando a los humanos, queríamos saber qué medidas adicionales se van a tomar como ya se tomaron parte del gobierno. Ajá. Se están importando las moscas estériles para controlar. Está por terminarse la planta de Chiapas, que estará lista en junio, a más tardar de este año, que va a producir una cantidad de moscas muy importantes. Y le encargué a la ingeniera Columba López, que es la directora de Sembrando Vida, pero es una excelente profesionista, que nos ayudaran con los técnicos de Sembrando Vida y de escuelas de campo. Hablaron ya con todos los gobernadores y se han estado instalando trampas, que son trampas muy artesanales, pero que ayudan mucho a controlar la plaga. Entonces hay un trabajo muy importante en todo esto y de hecho hay un reconocimiento por parte de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos de ello y van muy avanzadas las pláticas. Recientemente la propia Secretaría de Agricultura planteó la posibilidad incluso de que alguna frontera se pudiera abrir. Están todavía en esas definiciones. Entonces se está atendiendo, no hay negligencia ni mucho menos. Es algo que conocen los propios ganaderos cómo atender también en el caso de que este gusano llega a heridas. Entonces lo que hay que hacer pues es curar las heridas para evitar que llegue el gusano y además pues evitar que se reproduzca. Entonces se está atendiendo y ya pues traemos a SADER para que lo informe. Y por parte de la afectación a los humanos, ¿se tiene considerado alguna especie de… Es atendible, no es algo de una enfermedad grave, terrible, sino que con sanar la herida, con resolver el problema, se puede atender y saben cómo atenderlo los médicos de los centros de salud. Entonces que hay que ir a atenderse con un médico. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ahí vamos por este lado, 15 días nada más. Vamos a ver Reforma, que nunca pregunta. Gracias, Presidenta. Buenos días. Sí, buenos días. Para consultarles sobre este interés de su gobierno de profundizar en el tema del gas no convencional. ¿Ya tienen contemplado quién desarrollaría estos proyectos? ¿Si sería Pemex o habría participación de empresas privadas? Todavía no tenemos el mecanismo. La idea es que pudiera, en caso de encontrarse la tecnología que no tuviera estos impactos ambientales que tiene el fracking tradicional, que pudiera abrirse, como ha garantizado Pemex, contratos del propio Pemex y contratos mixtos. Pero todavía no avanzamos en ello porque tendrían que tener su propia característica. ¿Será necesaria alguna adecuación legal o constitucional para este tema? Ninguna, ya está todo contemplado. Lo primero es la garantía de la soberanía sobre los recursos naturales, que se garantiza con el cambio constitucional y el cambio a las leyes de Pemex y todas las leyes de hidrocarburos que se hicieron. Y en todo caso, si hay alguna participación privada en contratos, tendría que determinarlo la propia Secretaría de Energía y el propio Pemex a través de mecanismos que beneficien a las y a los mexicanos.
Entonces, ¿se contemplarían una especie de contratos mixtos como los que ya nos han expuesto o algún posible esquema de asociación o concesión con empresas? Concesión no. Concesión ¿Asociación? no. Las concesiones no, ni los contratos privados ni las concesiones las estamos tomando en cuenta, sino un esquema que ya ha trabajado Pemex, en donde que es completamente distinto a lo que se hizo en la época de Calderón, de los contratos de servicios múltiples que eran absolutamente leoninos, o las rondas que hizo Peña Nieto. El objetivo es que primero se pague el impuesto para el bienestar, que es fundamental, que es la garantía para todas y todos los mexicanos, y que el mayor porcentaje de la explotación vaya para Pemex, y en todo caso que una parte pueda ser desarrollada por los privados, como han sido los contratos en muchos casos, que incluso, porque Pemex muchas veces contrata privados para hacer las obras. Entonces, cualquiera de estos esquemas que pudiera generar esta posibilidad. Pero primero y antes que nada hay que determinar las tecnologías. ¿Pemex tiene este tipo de tecnología que se refiere para explotar este tipo de campos? No, y estamos viendo primero, ¿qué problema tiene el fracking? ¿Cuál es el principal problema ambiental del fracking? O del gas no convencional o del gas de lutita. Primero, utiliza mucha agua, y segundo, esa agua se contamina con químicos pues muy difíciles de limpiar. Entonces, el fracking tradicional entra a un pozo y después inyecta agua con estos químicos para romper las piedras y que pueda salir el gas. Y luego esa agua se inyecta más profunda que los acuíferos. Ese es el tradicional. Ese nosotros no queremos utilizarlo porque puede tener problemas. Ahora hay nuevas tecnologías que utilizan incluso componentes biodegradables para romper las piedras, y que el agua se recicla y se vuelve a utilizar. E incluso esa agua no es agua dulce, sino puede ser agua salada, o puede ser esta agua que hay en las minas de carbón, por ejemplo, que para potabilizarla requiere un proceso muy grande, porque no es potable per se. Entonces, todo eso queremos que nos lo digan los expertos, qué tipo de químicos se deberían de usar, que en su mayoría pues deben permitir el reciclamiento del agua, y qué tipo de agua debe de usarse. Entonces, eso es lo que queremos que nos digan los expertos y los impactos que pudiera tener, y en todo caso, en dónde sí se podría hacer y en dónde no, en dónde podría tener impactos ambientales mayores. Entonces, por eso hay mucha gente que ya lo ha estudiado en México, no es que apenas va a empezar a estudiarlo. Entonces, a esos expertos queremos traerlos y que también investiguen cómo se hace esta explotación en otros lugares del mundo. La contratación, por ejemplo, de empresas internacionales que tienen esta capacidad tecnológica para incursionar en este tipo de campos, quisiera preguntarle si entonces no existe el riesgo de que México pase de una dependencia de la importación a una dependencia tecnológica de empresas extranjeras. Bueno, hay mucha dependencia tecnológica de México en muchas áreas. O sea, las turbinas de gas que usa la Comisión Federal de Electricidad no se producen en México, se importan. Entonces, pues uno diría, oye, pues toda la vida se ha dependido de las turbinas que vienen del extranjero. Pues sí, o sea, no es algo… ¿Qué queremos? ¿Que se desarrollen turbinas en México? Pues sí, idealmente sí, pero importamos. Todo el mundo, los paneles solares que hoy se utilizan, la mayoría de esos paneles se producen en China, en todo el mundo, hasta en Estados Unidos, en Europa. Hay alguna producción en otros lugares del mundo, pero la mayoría se produce en China. Hay una dependencia tecnológica en este sentido del mundo entero. Entonces, no es, obviamente lo que queremos es ampliar las capacidades de Pemex, y ahora tan las estamos ampliando que se está utilizando a los propios trabajadores de Pemex en muchas obras que antes no se utilizaban. Queremos fortalecer la soberanía tecnológica de México también,
pero hay muchas tecnologías que están disponibles en el mundo entero que hay que utilizarlas. Los tomógrafos de los hospitales, ¿es tecnología mexicana? No, se importan. Entonces, mucha de la tecnología que utilizamos pues es importada y estamos desarrollando capacidades como el autolínea y otras capacidades, los semiconductores, para que se utilicen más a los expertos mexicanos en el desarrollo tecnológico de México. Pero México importa muchísima tecnología, igual que lo hacen muchos países. Por ejemplo, hoy para las plantas de tratamiento de agua estamos utilizando nuevas tecnologías de Alemania, de empresas alemanas. Y lo que queremos es que se instalen en México algunas de estas empresas y que haya cierta transferencia tecnológica para que también los mexicanos puedan desarrollarlo. Y en estos planes, Presidenta, ¿tienen ustedes contemplada la posibilidad de crear alguna instancia de carácter ambiental que pudiera dar seguimiento a los efectos de este tipo de proyectos? Sí, por eso digamos, lo que hacemos público es que vamos a formar un grupo de expertos que nos ayuden en todo esto. Por ejemplo, ya estamos formando el Observatorio del Golfo, que les dije, con expertos mexicanos que puedan hacer este observatorio. Igual el Observatorio del Pacífico, que también ya hay expertos que se están formando. Y también para muchos otros temas hay las propias instituciones de la Secretaría de Energía o de la Semarnat. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua pues tiene expertos en tecnología del agua de primera. El Instituto Mexicano del Petróleo es conocido mundialmente por los grandes expertos que tiene. El Instituto de Energías Renovables, creo que se llama ahora, lo que era el Instituto de Investigaciones Eléctricas, también tiene expertos de primera. Y son instituciones del Gobierno de México que siempre han ayudado a las empresas públicas. Se abandonaron durante el periodo neoliberal, prácticamente se abandonaron, y ahora las estamos incorporando a todos los procesos. Presidenta, en el sexenio pasado el presidente López Obrador planteó, digamos, un no tajante, a secas, con respecto al fracking. Ustedes vienen en el mismo proyecto. ¿Qué es lo que le hizo las nuevas en tecnologías, viraje? las nuevas técnicas? Pues yo dije, el fracking tradicional, así como inició y como ese no, porque ese sí tiene impactos ambientales muy graves. Pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar. Hay nuevas tecnologías. Entonces hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional. O sea, ¿existe evidencia de que esta tecnología de fracking con bajo impacto ambiental se ha desarrollado en otros países Sí. y podría traerse a Sí, México? Sí, sí. Y además algunos desarrollos nuevos, incluso empresarios mexicanos, empresas mexicanas que tienen químicos biodegradables o sustancias biodegradables que han demostrado que pueden ser utilizadas. Y frente a la complejidad geopolítica que se vive y los riesgos que conocemos por la dependencia en la importación del 75% de este combustible, ¿se estaría planteando un tema de soberanía energética a cualquier costo? No, por eso toda mi vida, si yo hablé en contra del fracking tradicional, pues ¿cómo vamos a hacer el fracking tradicional nosotros? No, ese no. Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas. Pero además la otra, ya lo estamos utilizando. Nada más que queda a 100 metros de la frontera. O sea, eso es algo importante. Ahora, no queremos lo tradicional como siempre se hizo, ese no, porque ese sí tiene impactos graves. Pero hay nuevas tecnologías, incluso hay nuevas tecnologías para evitar el cambio climático que inyectan el metano y el CO2,
que se produce para que pueda volver a romper las piedras. O sea, hay muchas nuevas tecnologías, hay un desarrollo tecnológico en esto muy grande, entre otras de empresas de Estados Unidos y canadienses, porque quien más ha explotado este tipo de gas y este tipo de petróleo pues es Estados Unidos. Entonces, de las primeras tecnologías que se usaron a las actuales hay una diferencia muy grande, y el desarrollo nuevo que hay también muy importante. Y hay zonas de Canadá que también lo utilizan. Gracias, presidenta. Sí. Bueno, yo creo que ya, ¿no? 9:18. Mujeres en la historia. Con permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El día de mañana, 10 de abril, se conmemora el natalicio de Leona Vicario y el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Pero en este espacio no solo reconocemos a nuestros héroes o heroínas de la patria, también reivindicamos las luchas colectivas y la solidaridad comunitaria. Por ello, presentamos este capítulo que marcó al movimiento obrero mexicano. Conozcamos esta historia desde Nueva Rosita a la capital en busca de justicia. El 10 de abril de 1951, una manifestación fue disuelta de manera violenta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trataba de trabajadores mineros y sus familias, que habían marchado desde Nueva Rosita, Coahuila, para exigir mejores condiciones de trabajo y detener los abusos de la empresa transnacional ASARCO, American Smelting and Refining Company. En complicidad con las autoridades, la compañía se había negado a reconocer a los representantes sindicales, lo que orilló a los mineros a declarar la huelga en el otoño de 1950. La ASARCO presionó a los trabajadores de distintas maneras para hacerlos desistir de sus exigencias. Una de las medidas más violentas fue cerrar la cooperativa, dejando a los trabajadores y sus familias sin alimentos. También suspendieron el servicio de agua y la atención médica, e incluso presionaron a los médicos particulares para que no atendieran a la población manifestante. Las mujeres se involucraron en la huelga y en las movilizaciones que siguieron, pues el hambre y la enfermedad estaban cobrando la vida de muchas personas, especialmente niñas y niños. La llamada Caravana del Hambre salió de Coahuila el 20 de enero de 1951 y caminó durante varias semanas hasta la Ciudad de México. En aquella marcha de más de 4,000 mineros del carbón, también participaron 100 mujeres y 30 niñas y niños, quienes jugaron un papel central en el movimiento. Tanto mujeres como hombres tomaban la palabra en cada parada durante su recorrido hacia la capital y reivindicaban el nombre que sus detractores le habían dado despectivamente a la caravana. En palabras de Guadalupe Rocha, dirigente de la Alianza Femenil Coahuilense, sí, tenemos hambre y sed, pero hambre y sed de justicia. Esta alianza estaba integrada además por Adela Ochoa, Juana Jasso y Amelia Mata, entre otras mujeres de la localidad. La presencia femenina en la caravana se convirtió en un emblema de la resistencia obrera y fue ampliamente documentada por la prensa y por escritores como José Revueltas y Mario Gil. También contó con el apoyo del Taller de Gráfica Popular. Al mismo tiempo, esta comunidad itinerante recibió respaldo de intelectuales y artistas como Eulalia Guzmán, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, así como de la sociedad capitalina, que aportó recursos económicos y materiales de manera solidaria. Un mes antes de ser reprimida, el 10 de marzo de 1951, la Caravana del Hambre arribó a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, donde se improvisó un templete para un mitin. La primera oradora fue Guadalupe Rocha, quien con voz firme señaló: Las mujeres de Nueva Rosita y Cloete hemos acompañado y acompañaremos a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros hermanos para darles aliento y para que no cesen en su lucha. No va a ser llorando como este movimiento va a ganarse. Vamos a ganarlo con abnegación, con fe, con decisión. El impacto de la movilización alcanzó niveles internacionales.
por lo que llegaron donativos desde países como Canadá, Estados Unidos, Checoslovaquia y China. Uno de los factores que hicieron que la población conectara con el movimiento fue la presencia y la voz de las mujeres. Muchas gracias.